Buenas tardes. El diagnóstico de infección en periodo neonatal es complejo. Los síntomas y signos son inespecíficos, sobre todo en el neonato pretérmino, y pueden ser comunes a otras enfermedades propias de esta etapa. Los hemocultivos convencionales tienen baja sensibilidad, y esto está relacionado sobre todo con los volúmenes de sangre que se extraen, que en ocasiones son inferiores a 1 mililitro, y por el uso de antibióticos en el periparto en la madre o en el neonato en los primeros días de vida. A esto se le suma que los exámenes de laboratorio clínico que apoyan el diagnóstico de infección tienen poca sensibilidad y especificidad. De entre los factores de riesgo relacionados con las infecciones asociadas a la atención sanitaria en esta etapa de la vida se destacan la prematuridad y el bajo peso al nacer. En este grupo de pacientes con frecuencia se utilizan más de un proceder invasivo, la monitorización continua e inclusive los electrodos que se colocan en la piel para las mediciones seriadas de los parámetros vitales pueden causar pérdida de integridad de la misma. Las enfermedades críticas retrasan la nutrición enteral, por lo que para suplir las necesidades es necesario el uso de nutrición parenteral y son frecuentes anemia y otras complicaciones que tributan al uso de hemoderivados. A esto se le suma las dificultades que existen para el diagnóstico de las infecciones, sobre todo las infecciones llamadas de inicio precoz en las primeras 72 horas de vida, por lo cual muchos neonatos reciben antibióticos de amplio espectro y no tienen infección. En el periodo neonatal se considera una infección como asociada a la atención sanitaria cuando se presenta el cuadro clínico sugestivo o se confirma la misma en neonatos con 3 o más días de vida o con 3 o más días de admisión en un servicio de neonatología y hasta 3 días después del alta hospitalaria. Se excluye en esta categoría la infección adquirida tras placentaria o como resultado del pasaje por el canal del parto. En este último caso, generalmente los síntomas debutan en las primeras 72 horas, aunque en el caso del estreptococo del grupo B se considera una infección relacionada con el periparto y no asociada a la atención sanitaria si el aislamiento del germen ocurre en los primeros 7 días de vida. Las principales infecciones asociadas a la atención sanitaria en neonatología son la infección primaria del torrente sanguíneo, la infección confirmada del torrente sanguíneo secundaria catéteres centrales, la infección confirmada del torrente sanguíneo secundario, la sepsis clínica, la neumonía asociada a la ventilación, la enterocolitis necrosante y se introduce un nuevo concepto por las peculiaridades de este grupo de peso que es la sepsis de inicio tardío meningitis en menores de 1500 gramos al nacer. En Cuba, en estos momentos, las infecciones son predominantemente a gérmenes gram negativos, dígase enterobacterias o bacilos no fermentadores de la lactosa, aunque también se observan estafilococos, enterococos y especies de cándida. En los países subdesarrollados tienden a predominar las infecciones a gram negativo y en los desarrollados las infecciones a gram positivo. El diagnóstico de sepsis ha variado en el tiempo y en la actualidad se considera que es una disfunción orgánica con peligro para la vida causada por una respuesta inadecuada del huésped a la infección. Lo que ha ocurrido respecto al periodo neonatal es que se han extrapolado resultados de la edad pediátrica y se ha tratado en algunos casos de ajustar los mismos a la fisiología neonatal, pero bueno, no siempre esto es posible. Eso es respecto a las definiciones. Pero respecto al tratamiento antimicrobiano, sobre todo para las bacterias multidrogoresistentes, se ejecutan inicialmente ensayos clínicos en adultos, después se extrapolan algunos resultados a la edad pediátrica y se realizan ensayos clínicos en este grupo limitado, pero después se utilizan los antimicrobianos en el periodo neonatal de manera paulatina, teniendo en consideración la seguridad o eficacia en etapas posteriores de la vida, dígase la adultez o la niñez. Por tanto, en muchas ocasiones se utilizan tratamientos que tienen limitada evidencia de eficacia y seguridad. A pesar del paso del tiempo, consideramos que los criterios diagnósticos de sepsis en neonatos establecidos por Hack en el 2005 son de mucha utilidad en la actualidad. Y estos tienen en consideración la presencia de algunas variables clínicas con la presencia de variables hemodinámicas o de perfusión tisular y de variables inflamatorias. Respecto a las variables clínicas, la inestabilidad de la temperatura es una de ellas. Con mucha frecuencia, uno de los primeros signos que aparece es la taquicardia, pero bueno, puede haber incremento de la frecuencia cardíaca o disminución.
incremento de la frecuencia respiratoria, pero con presencia de quejidos, retracciones o saturaciones. Añadimos la apnea porque es un signo muy frecuente en las infecciones asociadas a la atención sanitaria en pretérmino, la presencia de letargia, alteraciones del estado mental, la intolerancia a la leche, y este autor incluye dentro de las variables clínicas la intolerancia a la glucosa, que consideramos que es un signo importante de infección, sobre todo en neonatos prematuros. Y bueno, dentro de las variables hemodinámicas es la tensión arterial por debajo de 2 desviaciones estándar del valor normal referido según edad gestacional y edad postnatal. Y dentro de las variables por presión tisular se tiene en consideración el llene capilar, que se encuentra alterado cuando es mayor de 3 segundos, y el lactato plasmático cuando tiene cifras superiores a 3 milimol por litro. Respecto a las variables inflamatorias, es la presencia de alteración de algunos de los complementarios de laboratorio clínico que se menciona en esta diapositiva. En Cuba tenemos una problemática con las infecciones asociadas a la atención sanitaria, dentro de los cuales se pueden destacar que hay un incremento de microorganismos multidrogos resistentes, donde se destacan las especies Enterobacter. Esto ha sido reportado en otros países en vía de desarrollo, por ejemplo, una investigación realizada por Chaudhary en Nepal, en un centro terciario de atención a neonatos. También se observa un incremento en microorganismos productores de carbapenemasa del tipo NDM, pero bueno, ya esto fue referido por interlocutores anteriores. Las opciones terapéuticas son limitadas y riesgosas para el tratamiento de este tipo de microorganismos, y hay también limitaciones en el diagnóstico microbiológico rápido. A la hora de definir qué antimicrobiano usar empíricamente ante la sospecha de una infección asociada a la atención sanitaria, hay que tener en consideración que este inicio debe ser oportuno. Se aconseja terapia combinada con amplia cobertura con el objetivo de lograr sinergismo, de ampliar el espectro o lograr un efecto aditivo, considerando siempre el gen epidemiológico local. Es importante la exposición previa a antibióticos porque puede ser un factor relacionado con la multidroga resistencia, una adecuada penetración del antimicrobiano al foco infeccioso, evaluar riesgos versus beneficios. Es importante evaluar la severidad de la infección, considerar el funcionamiento renal y hepático antes de iniciar la terapéutica, usar dosis, velocidad de infusión a intervalos adecuados y acortar la duración del tratamiento al mínimo con efectividad comprobada. En este diagrama mostramos cuáles son las combinaciones empíricas disponibles en nuestro país para el tratamiento de las infecciones asociadas a la atención sanitaria, y lo que se hace es que según la epidemiología de la unidad de cuidados intensivos en cuestión, usted define si va a utilizar tratamiento combinado tanto para gran positivo como para gran negativo, o si es necesario en algún momento derivar la terapéutica a gran negativos. Y también hay que considerar, sobre todo en los neonatos menores de 1500 gramos y con factores de riesgo, la presencia de infección por especies de cándidas. Como ya mencionamos, tenemos un problema creciente con la multidrogoresistencia, y bueno, en la actualidad se recomienda que la opción para el tratamiento de microorganismos productores de carbapenemasa en neonatología es la ceftazidima vibartán. Es un antimicrobiano que no está disponible en el país e inclusive en algunos sitios no está aprobado su uso en el periodo neonatal, pero lo consideran que puede ser una opción de primera línea. Hay alternativas como son la combinación de amicacina y colistina más astronam en el caso de que la carbapenemasa que se identifique es del tipo NDM. En ocasiones se utilizan altas dosis de meropenem en el caso de la concentración inhibitora mínima del microorganismo en cuestión esté entre 4 y 8 miligramos por litro, es decir, se utiliza solo o generalmente en este caso de la multiresistencia combinado. Y bueno, en casos muy críticos que lo meriten, se aconseja el uso de emergencia de algunos antibacterianos que solo están aprobados para el uso en la adultez. Otros investigadores consideran que la fosfomicina puede ser un tratamiento alternativo más colistina o amicacina o meropenem, es decir, combinando fosfomicina con alguno de estos antibacterianos, y es lo que utilizamos en estos momentos en nuestro país, es decir, el tratamiento de elección teniendo en consideración los perfiles de resistencia referidos con anterioridad por estudios realizados en el Laboratorio Nacional de Referencia y la disponibilidad. La colistina es uno de nuestros tratamientos para este tipo de germen asociada a fosfomicina o asociada a amicacina o asociada a altas dosis de meropenem en dependencia del caso en cuestión.
Y por último, teniendo en consideración el escenario actual, creo que la herramienta que tenemos disponible para lograr un éxito en esta etapa de la vida es la prevención de las infecciones asociadas a la atención sanitaria y la identificación y tratamiento oportuno de las mismas cuando se presenten. Muchas gracias.